¿por qué vamos a las Escrituras y las abrimos para leerlas? Mas, ¿por qué lo hacemos? Para creer en la palabra de Dios. Lo opuesto también ocurre. Quien no abre la Biblia es porque no quiere creer. Pero nosotros somos los que vamos a las Escrituras para creer en la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo. Y así es como el pastor lleva a las ovejas, al rebaño, a pastos verdes y aguas de reposo. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a fijarnos en quién hizo, quién creó. Vamos primero a distinguir el nombre de la figura o de la persona. Dios creó los cielos y la tierra. Segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie o la faz de las aguas. Distingamos a la persona mencionada. Y tome nota, por favor, y le voy a ir dando pautas. Por ejemplo, ponga verso 1 y ponga la palabra Dios. En el siguiente renglón, verso 2, ponga el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Escriba, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los primeros 3 versículos del libro Génesis nos presentan a Dios, al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Quiero que noten un orden y una estructura. Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Y vamos a desarrollar lo que el texto nos revela de cada uno de ellos. Primero, Dios. ¿Qué podemos esperar de Dios? ¿Qué podemos esperar de Él? El texto nos declara que Él es Dios creador de. Entonces, podemos esperar de Dios que haga cosa nueva. Podemos esperar de Dios que obre. Es muy importante prestarle atención a la Escritura. Vamos a ella para creer en la palabra de Dios. ¿Qué de Dios? Que haga, que obre, que desarrolle, que ejecute, que establezca, que ponga. Mas escuchen esto. Tienen que llenarse de Dios primero. Tienen que llenarse de Dios primero para que Dios haga, para que Dios obre. ¿Qué pueden esperar de Él? Que haga, que obre, que sea creativo. Pero primero
llénate de Dios. Segundo versículo. La persona del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es Dios. Es Espíritu. ¿Qué podemos esperar de Él? ¿Qué de Él? Que se mueva, hermanos, que se mueva en medio de nosotros, sobre nosotros. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esperar tiene que ver con permitir que se mueva. Los que esperan están permitiendo a la vez que se mueva. Quienes esperan de Él creen en Dios, están llenos de Dios, creen que Dios da su Espíritu Santo. Es muy importante atender a la visión y el panorama que por medio de la Escritura el Señor crea en nuestro espíritu. Una visión clara, palabra firme, palabra que alumbra. Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué esperamos de Dios? Que obre, que haga, pero llénense de Dios. ¿Qué podemos esperar del Espíritu de Dios? Que se mueva sobre nosotros. Pero tengamos al Espíritu de Dios. Siguiente versículo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Allí escriba la palabra de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Vamos a desarrollar este punto. La palabra de Dios. Y dijo Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de Dios. La palabra de Dios está llena de Dios. Vean, Dios habló, Dios dijo, etcétera. Y Dios nos va a mostrar en este capítulo 1 el proceso de la creación. Cuando Dios dijo sea la luz, su palabra hablada hizo la luz. Cuando Dios dijo produzca la tierra hierba verde, en el versículo 11, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Su palabra fue el Señor que ordenó eso. Vamos a enfocarnos en cuando Dios habla, y a eso se le llama la palabra de Dios, y ese es el punto hoy, esta mañana. El señorío de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, el mover del Espíritu de Dios, la palabra de Dios, el señorío de la palabra de Dios.
Cuando Dios habló, su palabra no se hizo animal, planta, árbol, piedra, ballena. Su palabra no se hizo. Lo único que está escrito en toda la Biblia que su palabra se hizo es que se hizo carne. Su palabra enseñoreó, mandó, produjo. Dios creó por medio de su palabra todas las cosas. Hay que distinguir este punto. Su palabra no se hizo aquella plantita, este cerro, esta ave, no. Su palabra hizo eso, no se hizo aquello. ¿Qué podemos esperar de la palabra de Dios? Podemos esperar luz verdadera. La palabra de Dios revela a Dios, revelará a Dios. Dios estableció su palabra como Señor, no como un árbol o como una plantita. Es muy importante y estoy enfatizando ese punto. Porque el hombre quiere hallar a Dios en lo que ve. La roca, las estrellas, el fuego, el aire, la tierra. Todo ello lo hizo por medio de su palabra, y su palabra no se hizo eso. No hay Dios en ello. Dios envió su palabra está llena de Dios. Ahora, ¿qué hace su palabra? Su palabra está en el versículo 4. Lo primero que hace la palabra de Dios es que te separa de las tinieblas. Eso es lo primero que hace la palabra de Dios. Te separa de las tinieblas. Por su palabra Dios te llama luz verdadera. Es la única luz a la cual Dios la llamó buena. Esa es la luz de Dios. Toda persona que me escucha puede saber si tiene la luz verdadera porque está separado de las tinieblas. Pero si hay tinieblas, no está separado todavía. Dios hace esa obra por medio de su palabra. Y es por fe, para que sea por la gracia de Él. Vean qué podemos esperar de la palabra de Dios. Luz verdadera, separación. Todo aquel que está en Cristo está separado de las tinieblas, separado de las tinieblas. No hay tinieblas en Él. Es luz verdadera, es luz buena. Llénense de Dios, permitan el mover del Espíritu de Dios y llénense de la palabra de Dios. Llénense de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos iluminará, es luz, por ella conoceremos a Dios. Ella es vida, nos revela al Señor, nos revela a Dios. En este capítulo 1 de Génesis,
hay tantas verdades espirituales que hay mucho que comunicar al pueblo de Dios. La primera parte está en que veamos a Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Quiero que vean un orden y una estructura. Dios llegó a nosotros por medio de su palabra. Ese es en orden descendente. Y en orden ascendente la lectura es esta. Nosotros vamos a Dios por medio de su palabra. Y su palabra es Cristo. Ahora, vamos a desarrollar ciertas relaciones. Cierta significa algunas relaciones en aras del tiempo. Todo aquel que tiene al Espíritu de Dios es de Dios. Todo aquel que tiene al Espíritu de Dios es de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, evidenciará que Dios está en ti. El Espíritu de Dios es la persona divina que se mueve en ti. En quienes está el Espíritu de Dios, el Espíritu se mueve. Son los que están llenos de la palabra de Dios. Los que están llenos de la palabra de Dios están llenos de luz. Los que están llenos de la palabra de Dios no caminan en tinieblas. Están separados. Están redimidos. Están santificados. Y se mantienen santos. La palabra de Dios precisamente es la sustancia que produce fe. Es por medio de la palabra de Dios que viene la fe o llega la fe y se nos llama a comer de ella, que es creer en ella. Y vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vea los verbos creer y recibir y creer. Y vean estas relaciones. Para recibir hay que creer. Y luego, en su nombre les dio el privilegio, el derecho legal, el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas una vez que somos hijos de Dios, no debemos dejar de creer. No se cancela el creer, porque si no dejas de ser hijos de Dios. ¿Puedo dejar de ser hijo de Dios? Claro que sí. ¿Deje de creer? Tenemos que llenarnos de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios se mueva. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para permanecer en Dios. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? ¿Cuál es el poder de la palabra, de cada palabra que sale de la boca de Dios? Jesús la describió. Dice que la palabra de Dios actúa como alimento. Pan, carne, sangre. Y en este primer capítulo de Juan, encontramos en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne
Esto es lo único que la palabra hablada de Dios se hizo o se ha hecho. La palabra se hizo carne. Cuando Dios habló en Génesis y dictó el proceso de la creación en periodos de días o en periodos iguales, su palabra no se hizo plantita, no se hizo un pez. La palabra hizo las plantas, produjo, creó, puso, separó, abrió, etcétera, etcétera. Lo único que la palabra de Dios se ha hecho es carne, para que la pudiésemos ver, oír, tocar, creer, recibir. Aleluya. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. En este capítulo 1 de Génesis, vamos a regresar para allá, para ver más puntos y desarrollarlos. Cuando el hombre, y me refiero a esta era de nosotros, ve lo que está creado y lo que está desarrollado también por el hombre buscó relaciones con los objetos, los astros, los cuerpos celestes, y Dios en el capítulo 1 nos muestra que debemos honrar su palabra, no las cosas. El creyente debe honrar la palabra de Dios, quien por medio de ella Dios creó todas las cosas por Él y para Él. Es muy importante darnos cuenta del orden y la estructura y cómo hay una relación descendente y ascendente. Lo que fue hecho carne fue la palabra de Dios, la misma palabra con la que Dios creó todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y el Espíritu de Dios entonces, y la palabra de Dios entonces, ¿qué? Y dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El Espíritu de Dios es el que da vida. ¿Qué hace? Da vida. ¿Qué hace? Se mueve. ¿Qué hace? Viene. ¿Qué hace? Él es el dador de la vida. La carne para nada aprovecha. Para las cosas de Dios para nada aprovecha. Porque no es por medio de la carne, sino que es por medio de, y Jesús va a responder, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vean cómo la palabra de Dios es espíritu y es vida. Llénense de la palabra de Dios. Si no tienen el Espíritu de Dios, no son de Dios. El Señor, por su palabra, desde Génesis, nos demanda, es una demanda, honren a mi palabra, no las cosas. Honren a mi palabra, no a las cosas. ¿Sabe qué es lo que debemos estar viendo a nuestro alrededor entre las personas? Digo a nuestro alrededor, ubicando esa premisa, comenzando desde aquí. Debemos mirar que la persona junto a ti, a un lado de ti, está separada de las tinieblas.
está llena de luz, permanece en luz. La palabra de Dios no es ambigua, no puede ser manipulada, no es manipulable. La palabra de Dios dice, Dios habló y el señorío lo tiene en mi palabra y la tiene establecida, y lo primero que ejecuta la palabra de Dios es que te separa de las tinieblas. Y entonces estamos en el reino de la luz de su amado Hijo, la palabra. Y el grito de Dios hoy es, quiere que estén llenos de Él, para que Él haga, Él obre, Él ejecute. Él es Dios creador, Él es creativo. Él quiere que permitamos que su espíritu se mueva. Él quiere que nos mantengamos firmes en su palabra. Si te llenas de tradiciones, si te llenas de mandamientos de hombres, eso te alejará de Dios. Miren cuánto más hay en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 hay varias leyes establecidas por Dios por medio de su palabra sobre la tierra. La primera ley está en Génesis 1, 11 y 12. Es una ley, es algo establecido, es un sistema, es un orden divino. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Eso está establecido sobre la tierra. Y fue así. Hasta hoy, nuestros días, eso está vigente. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Esta es la ley. Se llama la ley de dar semillas y frutos. La ley de dar semillas y frutos. La ley establecida por Dios, por su palabra, de dar semillas y frutos. Eso no es solo para las plantitas. Eso no es solo para la naturaleza viva. Es una ley establecida por Dios. Vea cómo la palabra de Dios es profunda. La palabra de Dios es para el espíritu. Busca lo profundo de ti, que es con lo que tú puedes sujetarte a ella, no con tu mente, sino con tu espíritu. Con tu mente no te puedes sujetar a ella, con tu espíritu. Hay otra ley que es la ley de la bendición de Dios, en el versículo 22 y en el versículo 28. Génesis 1, 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares. Le habla a todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y multiplíquense las aves en la tierra, que vuelan sobre los cielos. Esta es la ley de la bendición de Dios. Dios nos demanda que honremos su palabra. Yo les pregunto, ¿aman la bendición? Versículo 28. Ahora Dios bendijo
al varón y a la hembra. Y los bendijo Dios al hombre, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la ley de la bendición de Dios. Esta bendición es palabra de Dios, está decretada por Dios. Es un decreto de Dios, es un orden hablado, establecido por Dios. Y cuando el hombre no cree en la palabra de Dios, la palabra de Dios no hace nada por el hombre. Sin fe, la palabra de Dios no hace nada por ninguno. Sin fe. Hay otra ley que es la ley del señorío y dominio. Por ejemplo, se le dio señorío a las lumbreras. En el versículo 16 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Son como señores en el día y en la noche, cada una de las lumbreras. Pero también al hombre se le dijo la ley del señorío y del dominio. Versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Eso es lo que Dios estableció, y no debemos buscar algo menor que eso. No debemos desear algo fuera de eso o menor que ello. Señorear, señorear, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Adán echó a perder todo. Ese señorío lo perdió, Satán lo codició, Satán los engañó y Satán lo recibió por traspaso de ellos. Dios no se lo dio a Satán, Adán se lo dio a Satán. Pero cuando vino Cristo el Señor, como Cristo el Señor no es descendiente de Adán, sino de Dios, Él vivió y experimentó en su cuerpo de carne este señorío. Y vino a restaurar esta ley del señorío y del dominio a todos los que creen en Él. A eso vino Cristo. Aleluya. Luego en el versículo 20 tenemos otra ley. Vean cómo el capítulo 1 de Génesis es muy rico. Tiene estructura, tiene orden, tiene presencia divina, etc. Dice: dijo Dios: produzcan las aves seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Esa es la ley de los cielos abiertos. En el principio, originalmente, el hombre estaba bajo cielos abiertos. Es una ley que los cielos están abiertos, estén abiertos, estén abiertos. No solo para las aves, para que vuelen, sino para el hombre sobre la tierra. Aleluya. Amén. Quiero que escuche este resumen. Del versículo 3 hasta el versículo 31, podemos separar en dos columnas todo el relato. La primera columna, la columna de la izquierda, la vamos a titular Línea de los movimientos personales de Dios. Línea de los movimientos personales de Dios.
La columna de la derecha la vamos a titular Línea de la palabra hablada de Dios. Yo hice la tarea y encontré que Dios hizo dos cosas solamente: ver y hablar. Dios habló y veía lo que su palabra estaba haciendo. Y Dios volvía a hablar y veía cómo su palabra obraba, aleluya. Y Dios volvía a hablar y veía su palabra hacer las cosas y poner y separar y crear y darle órdenes a la tierra que produzca y darle órdenes a las aguas que produzcan seres marinos. Y Dios veía. El énfasis de Dios y que este predicador está haciendo a la iglesia es que la palabra de Dios es Dios, está llena de Dios y es el señorío de Dios en la tierra y en los cielos. No puedes separar a Dios de su palabra. No puedes decir que estás creyendo en Dios sin creer a su palabra. Creer significa sujetarse a ella, permanecer en ella, llenarse de ella. ¿Cómo sé que estoy en Dios? Porque el Espíritu de Dios se mueve en ti. Hay evidencia del mover del Espíritu de Dios en ti. ¿Qué envió Él? Su palabra. Su palabra. ¿Qué envió su palabra? Su Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos bajo cielos abiertos, para que andemos en luz, para que nos santifiquemos cada vez con mayor celo, estemos en novedad de vida y le conozcamos. Aleluya. ¿Sabe? Hoy la iglesia debe ser una iglesia de la palabra, no de tradiciones, no de mandamientos de hombres. Y hoy el Señor, el mensaje que trae es: llénate de mí, dice el Señor, y yo haré cosa nueva. Permite el mover de mi Espíritu Santo y llénate de mi palabra y vas a vivir lleno de luz. Amén. Aleluya, yo me estoy gozando. Estoy estudiando el libro de Génesis. Ahora, en esta semana, en estos días, 3, 4 días anteriores, el Señor sopló esta palabra en mi espíritu. Dice: clínica para reyes y sacerdotes de Dios. Apúntela, por favor. Clínica para reyes y sacerdotes de Dios. Los próximos días, a partir de hoy, durante los 3 primeros meses del año, vamos a desarrollar por la palabra de Dios en la Escritura clínica o la clínica para reyes y sacerdotes de Dios. Y es el formato en como les estoy predicando desde el principio, desde Génesis capítulo 1. Génesis 1:1, Dios, sí, pero ¿qué podemos esperar de Él? La gente está pensando cualquier cosa de Él. Cree que cualquier cosa que piensa, Él lo va a hacer. Dios nomás va a hacer lo que Él habla. Nomás va a hacer lo que Él habla, no cualquier cosa que yo pienso. ¿Qué esperamos de Él? Lo que dice su palabra. Él obra,
Él crea, Él hace. Si me lleno de Dios, puedo esperar eso de Él, una obra nueva. Luego, versículo 2, ¿quién aparece allí? El Espíritu de Dios. ¿Tiene Espíritu Dios? Tiene Espíritu. Lean lo de Él, del Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de la agitación de las aguas. Ahora, piensen de manera natural, como cuando tú piensas de alguien, de otra persona. ¿Qué puedo esperar de él? Que se mueva, que se mueva. El Espíritu de Dios comúnmente es bloqueado por el creyente. Es irritado por la iglesia. Es blasfemado por la gente. El Espíritu de Dios es el que se mueve. Es el que se mueve. Es el que se mueve. ¿Qué podemos esperar de Él? El mover de Dios. Debemos permitir que se mueva. A la misma vez y de forma simultánea, el mover, la llenura y el sello que es por el Espíritu de Dios es la marca de que somos de Dios. No crea que somos de Dios por venir aquí. Si no tenemos al Espíritu de Dios, no somos de Él. Se mueve Él en medio de nosotros. Ahora, tercer versículo. O sea, es en orden de aparición. También es en el orden de manifestación. ¿Y sabe en qué dirección van? Hacia el hombre, hacia el hombre, hacia el hombre. Todo es en dirección hacia el hombre. Tercer versículo, ¿qué dice? Y dijo Dios. Entonces, ¿qué lectura le damos a eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Para qué? Para creer en Dios se requiere la palabra de Dios. De Dios la palabra, de Dios el Espíritu. Es voz audible. Es palabra emitida. Es voz que salió por la boca de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, que haya esto. Produzcase esto. Que esto sea separado. Dios hizo todo por medio de su palabra. La palabra no se hizo eso. La palabra hizo aquello. Lo único que la palabra de Dios se ha hecho es carne. Eso es lo único. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vean todo lo que estamos encontrando en el primer capítulo. Por ello, el Señor trajo esta palabra. Dile a mi pueblo que voy a traer una temporada de clínica para hablarles a ustedes como reyes y sacerdotes que son, llevándolos a las Sagradas Escrituras para creer en la palabra de Dios, para llenarlos de Dios, para que el Espíritu de Dios se mueva poderosamente, que tengan la unción y la visión, el dominio y el señorío. Aleluya. El Espíritu de Dios. Estas tres personas son las que nos van a ayudar. No hay otras. No hay otras.
No hay otras. Ellas son las que nos van a ayudar. No hay otras. Debemos tener íntima relación con ellos. Íntima relación. De las 3 personas, quien se hizo carne, nomás fue la palabra de Dios. Él, en la persona de Cristo, de Jesús, es quien tiene carne. Los demás no, nomás Jesús. Allí se genera el concepto, las doctrinas de Dios. Y muchos discípulos no conocen de las doctrinas de Dios. Y son básicas para el creyente. De pronto no saben si se le puede hablar a los 3, no saben si pueden cantarle a los 3, no saben a quién pedir. ¿Qué pasó? Las doctrinas de Dios son básicas. No saben quién los puede ayudar. Estamos pensando si se contradicen. Entonces, por eso el Señor da esta palabra y trae esta palabra clínica para reyes y sacerdotes. Y no lo voy a estar dando nomás los domingos para los domingueros, Es martes, jueves y domingo. Así, pues, vamos a llevar este orden y este ritmo. Versículo 4. Hermanos, está bien claro en la Escritura. Inclusive está el plan de Dios desde el principio. ¿Sabes cuál es el plan de Dios desde el principio? Separarte con su palabra, sellarte con su Espíritu Santo y traerte a Él. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Le está llamando Dios a su palabra, porque su palabra está llena de Dios. Su palabra es Dios, está llena de Dios. Aleluya. Entonces, llénense de la palabra de Dios. Eso le va a dar campo al Espíritu de Dios para que se mueva, haga, fluya, sople, ayude, consuele, anime, edifique, etc. Vean cómo Dios va a usar su palabra. El libro de los Cantares, el Cantar de los Cantares, seis. Dice, tus dientes, como manadas de ovejas que suben del lavadero, o sea, quedan lavadas o limpias, todas con crías gemelas, o sea, es una fotografía de cada diente en su lugar y no hay dentadura chimuela, sino un diente junto a otro como se ven las crías gemelas. Y estéril no hay entre ellas. ¿Qué nos mandó decir Dios por medio de su palabra? Que su palabra te puede limpiar los dientes. Y alguien necesita esta palabra. Hay textos bíblicos, está escrito que hay palabra hablada de Dios para que no te corten un pie, una mano, para que cese la hemorragia. Cuando una persona defeca sangre
o escupe sangre, o sangre por la orina, o una hemorragia de la mujer, etcétera. Hemorragia en un parto, etcétera. ¿Qué envía Dios? Ese es el asunto que estamos investigando. ¿Hay algo que envía a Dios? Sí, su palabra. Comiencen a vivir esta palabra. Dios la habla y eso es autorización para que la podamos hablar. Fíjense bien el doble sentido. Dios habló su palabra para enviarla, número 1. Dios habló su palabra para declarar su obra. Y número 3, debemos hablar su palabra para recibirla. Si no la hablas, no la estás recibiendo. Les voy a resumir lo que les dije. El doble sentido es que Dios habla su palabra para darla y tú hablas su palabra para recibirla. Ese es el doble sentido. Dios habla su palabra para darla y tú la hablas para recibirla. Voy a dar una palabra en la Escritura para toda persona que tiene hemorragias, y ahora esta palabra. A ver. Zacarías 6:16. Vamos a ver. Oh, no. No es. Mi esposa sabe la escritura. Pregúntesela. Pensé que me la había aprendido de memoria. Búsquela también. Dice, cuando te vi en tus sangres, pasé junto a ti y te dije. Pon, cuando te vi en tus sangres. Era Ezequiel. Le atiné al 6:16, pero es Ezequiel. Ponme eso. 16:6. Vean esta palabra. Y yo pasé junto a ti. ¿Y cómo estábamos? ¿Llenos de sangre en el baño? ¿Llenos de sangre en el hospital? ¿Llenos de sangre en una caída? Yo pasé junto a ti. ¿Quién? Dios. Su palabra está llena de Dios. Su palabra es enviada. Y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, grítalo fuerte. Grítalo fuerte. Grítalo fuerte. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres. Con esas y más ganas deben creer. Así se usa la palabra de Dios. Todos preocupados, todos estresados, todos gastando su dinero en la enfermedad. Usen la palabra de Dios. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres. Vive. Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Dios, el Espíritu de Dios. Ahora, si usted se quiere curar con otra cosa, inténtelo. Sin hipotecar nada, sin empeñar nada y sin pedir prestado. Inténtelo. Pero Dios envía su palabra. Dios envía su palabra. Dios envía su palabra. En la creación, Dios veía solamente y su palabra hacía las cosas. Tiene el señorío su palabra. Veía. Por eso llénense de su palabra.
Llénense de su palabra. Es escritura, hermanos. Y con la sangre todos se ponen fríos. Cuando ven sangre, y las hemorragias son terribles. ¿Qué palabra hay? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? En alguna parte de estas cientos de páginas de este libro hay algo dicho. Amén. Los dientes. Vamos a regresar a Cantares para que vean que siempre encontrarán la verdad hablada en 2 o más textos que son testimonios. O sea, una verdad establecida tiene muchos testigos. Vean Cantares 4:2. Primero vimos el 6:6, ahora el 4:2. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Vamos a un compadre para que veamos la belleza del poder de esa palabra. Son blancos tus dientes. ¿Puede blanquear la palabra de Dios los dientes? Sí, está escrito ahí. Lo que pasa hoy en día es que tenemos muchas otras más opciones. Y relegamos la fe. Relegamos. La pasamos a segundo término porque tenemos opciones que yo me puedo dar. Son blancos tus dientes, como ovejas recién bañadas, listas para la trasquila. Otra versión. Otra versión. A ver, dame la versión anterior. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas que ascienden después de haber sido bañadas. Cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Mujer, en un parto no tienes por qué perder un diente, o en la lactancia. Allí dice que ninguna de las piezas está sola. ¿Sabe? La palabra de Dios es tan pura que dice exactamente cómo debe ser creída y también dice exactamente cómo queremos que diga. Cada una de ellas tiene su pareja. Ni los dientes son estériles, mucho menos las matrices. Aleluya. Por eso estamos entrando en esta clínica para reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Nos vamos a llenar de la palabra de Dios y los quiero ver con Biblia, no con celular, con Biblia y cuaderno. Amén. Como la escuelita. La escuelita. Yo escribo e imprimo y engargolo y luego otra vez y otra vez y otra vez hasta que se hace un libro. Pero así hago mis anotaciones. Lo primero que hoy presentamos fue Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Llénense de Dios. Se moverá el Espíritu de Dios. Su palabra les dará luz y quedarán separados de las tinieblas. Amén.
¿Saben ustedes que ustedes como reyes y sacerdotes deben estar dando semillas y frutos? Por ley divina. No traten de negociar con Dios. Deben dar semillas y frutos. Las plantas nos ponen la muestra. Y se visten bien los lirios. Por ley divina, los reyes, la palabra reyes, ahí el Señor nos muestra o nos mostrará cuánto debemos dar. Y en la palabra sacerdotes nos mostrará cómo debemos dar. Pero cuando los reyes trastabillan y los sacerdotes están soñolientos, ofrecen mal y no ofrecen lo que deben ofrecer. Y ya, se echó a perder todo el proceso. Reyes sin corona y sacerdotes sin visión. El pueblo no sabe cuánto dar y el sacerdote no sabe cómo presentar. Y somos reyes y sacerdotes. Debemos estar mucho mejores que los árboles. Y el Señor nos llama árboles plantados junto a aguas de reposo con la hoja verde y su fruto en cada temporada y su fruto no cae. Pero si yo no me estoy llenando de Dios, si yo no me estoy llenando de la palabra de Dios, no hay Dios en mí, no soy de Dios. Estoy muerto, muriéndome. Todo aquel que no abra la Biblia no quiere creer en ella, punto. Todo aquel que abre la Biblia recurrentemente es porque quiere creer, quiere llenarse de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ponernos de pie. Darle un gran aplauso al Señor por su palabra. Gloria a Dios.